y vamos a escuchar el poema. You're ready? Okay, good. Gracias por el privilegio de estar aquí con ustedes. Me siento como una cucaracha en vez de gallina, pues también. Gloria al Señor. Estamos aquí para servirle, podamos ayudarle y podamos ser de bendición. Quiero hablarles sobre algo bien sencillito, y es que el diablo quiere quitarte tu gozo. El diablo trabaja continuamente en quitarnos nuestro gozo. En Nehemías 8 nos dice: el gozo del Señor es mi fuerza. Cuando perdemos nuestro gozo, perdemos la fuerza. Cuando perdemos nuestro gozo, perdemos el entusiasmo. Cuando perdemos nuestro gozo, perdemos el fervor. Cuando perdemos nuestro gozo, perdemos el fuego. Pero el diablo sabe que la forma de apagarnos es de quitarnos el gozo. Si el gozo depende de las circunstancias, tú estás a la merced de las circunstancias. Porque entonces, si las circunstancias van bien, estoy alegre. Si van mal, estoy triste. Eso depende de las circunstancias. Alguien afuera de ti tiene control de tu gozo. Y esa es una manera de tener gozo. El Señor quiere darnos gozo aún en la batalla, aún en la tormenta, aún en la adversidad. Y eso es lo que quiero que veamos, es que Dios quiere que tengamos ese gozo en medio de todos los problemas, de toda la adversidad, de todas las batallas. Si vamos a Hechos 16, por favor, en nuestras Biblias. Y todos batallamos con esto. Es la táctica de Satanás para quitarnos el gozo. En Hechos 16, Pablo ve la visión de Macedonia, que vemos tanto ahí, puede ver la visión de Macedonia. Versículo 9, se les mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogando diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. La razón que él fue a Macedonia fue a predicar el Evangelio. Él fue a predicar el Evangelio. Él no está haciendo nada malo. Porque muchas veces muchos problemas vienen en nuestra vida por nuestros pecados, ¿no? Pero él pasó a predicar el Evangelio, haciendo algo bueno. Dios lo usa, y cuando lo usa, wow, empieza un problema en la ciudad. Mira conmigo, versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Solo azotan con varas. ¿Qué mal han hecho? Bueno, le sacaron el demonio a unas muchachas, aquí con Lidia la hablaron de Cristo, y Lidia fue bautizada. ¿Qué mal han hecho? Y después de haberla azotado mucho la azotaron, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el seco. Las cárceles de aquel tiempo no eran como las cárceles de hoy en día, de lujo, de esto, de las cárceles de hoy en día que son hoteles. Cárceles eran horribles. Un hueco allá abajo en la tierra, con húmedo, con ratas. Horribles condiciones. Y ahí cogen, lo golpean hasta casi matarlo. Y después lo tiran ahí abajo y le encadenan los pies a una bola de hierro probablemente inmensa y los tiran ahí abajo. Jesucristo va a decir: Señor, te estoy sirviendo, estoy haciendo lo correcto, ¿qué en el mundo está pasando? ¿Por qué me haces esto? ¡Ay de mí! Pobrecito de mí, mira por lo que estoy pasando.
Pero sin embargo, vemos que dice que a medianoche, en el próximo versículo 25 de Hechos 16, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Estaban cantando himnos, y la palabra himnos ahí está hablando de himnos de alabanza. Estaban a lo mejor cantando alabaré, 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 alabaré. ¿Quién sabe lo que estaban cantando? Yo sé que no cante. Ay, mi esposa me dice, Pablo, predica, tú no cantes. Ay, que me está oyendo, me está oyendo. ¿Por qué podían cantar en medio de esa situación, alabando al Señor y gozosos? Porque el gozo no viene de las circunstancias, viene de adentro. La persona que tiene el gozo de adentro y ha aprendido a no dejar que las circunstancias le quiten el gozo ni el diablo, una persona que es gozosa en circunstancias que dice, ¿cómo? El cristianismo tuyo y mío se manifiesta en cómo reaccionamos en las horribles circunstancias. ¿Cómo actuamos? Si vas conmigo al Hechos 5, por favor, mira conmigo a Hechos 5. Versículo 40. ¿Están conmigo? Y convinieron con él, llamando a los apóstoles después de azotarlos. Acuérdense, cuando dice azotarlo, no está hablando que alguien coge, le da un golpecito y ya. No, el azotarlo era un soldado romano grande, fuerte, tomaba un látigo de 9 puntas, y las 9 puntas tenían acero cristal afilado, y le daba 39 veces. Son más de 300 zanjas hacia la espalda. Porque lo que hacía ese látigo, cuando entraba hacía una zanja. Y era para que a muchos hasta morían de eso. Entonces, esto no era un ya, no, era que le pegaba ahí 39 veces con esas 9 puntas, el látigo de 9 puntas. Y era horrible situación. Los azotaron, intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿cómo? Gozosos de haber sido tenido por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Salieron gozosos, heridos de muerte. Ve conmigo al libro de Deuteronomios 28. Es el quinto libro del Antiguo Testamento. Ante el libro de Josué está el libro de Deuteronomio. En el capítulo 28 nos habla de las bendiciones y las maldiciones. Aquí en los primeros versículos se está hablando de las bendiciones. Versículo 1 al 14 dice las bendiciones, del 15 adelante las maldiciones. Bendición si oyes mi palabra y la haces, maldición si la oyes y no la haces. Pero entonces en el versículo 47 nos dice algo interesante. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y después el libro de Deuteronomio, antes de Josué, Jueces y Ruth. Capítulo 28, versículo 47. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios, ¿con qué? Y de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviarán Jehová contra ti, con hambre, con sed, con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. ¿Cuál fue el pecado de ellos que dice vas a servir ahí con ese yugo de hierro? Dice, porque no serviste a Jehová con alegría. Si alguien tenía la excusa de no tener alegría, era mi tía, con quien yo viví, paralítica, en una silla de ruedas. Al año casado, una bella mujer se puso toda paralítica, las rodillas se le pegaron al pecho,
Tuvieron que ponerle pesos para irla estirando a una posición sentada. Después todos los brazos estaban así jorobados, las manos jorobadas. Estaba ahí, y los pies todos en una posición sentada, los pies todos jorobaditos, no podía ponerse zapatos. No podía caminar, no podía andar. Cuando mi mamá murió, me llevaron a vivir con ella, la única hermana que mi mamá tenía. Me voy a llevar a vivir con ella y su esposo, mi tío Sánchez, y mi abuelito que vivían ahí. Es suficiente para estar en una horrible condición. No puedes cocinar, no puedes limpiar, no puedes ni agarrar un vaso de agua y tomártelo. Tienes que estar ahí cogiendo, te lo daban un chupete de tomar. Lo más que podía mover es así, porque no podía estirar las manos, no podía estirar los brazos, no podía estirar las manos. No podía limpiar en casa, no podía cocinar, no podía hacer nada. Todo era, me alcanzas, me das, me ayudas, me llevas al baño. Heriberto, por favor, me llevas al baño. Me aseas, me bañas. ¿Qué vivir? Va a estar amargada, miserable, triste. Sin embargo, la comunidad tenía una fama. No, la nena tú vas a animarla y es ella que te anima a ti. Tú vas a traerle gozo y es ella que te da gozo a ti. Siempre alegre, contenta. Y yo miraba y decía, ¿cómo en el mundo? A veces yo me pongo un poquitico también como todos. Ay, Señor, ay. Y el Señor me dice, ¿te acuerdas de tu tía nena? Sí, no puedes estar contenta en esa situación. ¿Por qué tú no? Y el diablo quiere quitarnos el gozo, porque una vez más, cuando Él nos quita el gozo, nos quita el fervor, nos quita el ánimo, nos quita la fuerza, viene depresión, viene desaliento, viene derrota. Es que las circunstancias, vamos a ver si de veras es la circunstancia. No, ¿qué usa el diablo para quitarnos el gozo? Número uno, una mala actitud mental. Una mala actitud mental. Lucas 6. Bienaventurados, 6:22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestros nombres como malos por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Bienaventurado cuando hablen mal de ti, cuando te critiquen, cuando te persigan. Dice, gózame, porque hay una gran recompensa para ti en el cielo. Como dijeron los apóstoles, podemos sufrir por Cristo, podemos dar por Cristo. Vayan conmigo al libro de Filipenses, por favor, Filipenses. Mi esposa tiene una sequedad que yo creo que es tan cierto. Dice que la mujer es el espíritu del hogar. Y que es cierto eso. Porque si mami está triste, todo el mundo está triste. Mami pone tanto de espíritu al ambiente en el hogar. Y si mami pierde el gozo, ese hogar está en un cementerio. No, perdón, a un cementerio más adentro. Es importante por eso que tú te cuides, porque el diablo va a atacarte a ti más que a nadie, porque tú tienes tanto que ver con el espíritu del hogar. Pablo está en cárcel. Estando en cárcel, escribe una iglesia en Macedonia. ¿Se acuerda que vio la iglesia en Macedonia y pasó a Macedonia? Y ahí estaba la iglesia de Filipos.
Esa iglesia de Filipos y esa iglesia de Macedonia, 2 Corintios 8, nos habla que dieron mucho más allá de su fuerza y en su pobreza eran ricos en su generosidad. Y Pablo le escribe a esa iglesia pobre, pasando por adversidad, pasando por pruebas, él estando en cárcel escribiendo el libro de Filipos, a Filipenses. Y mira lo que nos dice en Filipenses 1:4. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Capítulo 2, versículo 17, por favor. Y aunque sea derramado en liberación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros seguro. Ese que os he dicho, pero gócense en el Señor. Capítulo 4, versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, están así firmes en el Señor, amados. Versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. ¿Qué le está diciendo? Deja que tu gozo sea el Señor. Si tu gozo es el Señor, tú siempre puedes tener comunión con Él. Si tu gozo es cosas bien y van. Buena reputación, hoy hablamos bien de ti, mañana hablamos mal de ti. Eso nos pasa todo. Hoy te alaban, mañana te critican. Hoy tú eres lo mejor del mundo, mañana tú eres basura. Hoy te amo, mañana te odio. Pero hay uno que nunca cambia. Y eso es el Señor. El Señor es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y si mi gozo es Él, entonces mi gozo no tiene que cambiar porque Él no cambia. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Mira, mi gozo en las circunstancias, mi gozo es el Señor. Él es el que me da el gozo. Él es la fuente de gozo. Y aquí debemos tener para que sea nuestro gozo. ¿Están conmigo o están conmigo? Por eso Pablo dijo que pueda servir al Señor con gozo. No, ¿qué otra cosa quita el gozo? Una mala actitud mental y un enfoque incorrecto en las cosas incorrectas en vez del Señor. Pero próximo, ingratitud quita el gozo. Ingratitud. ¿Qué es ingratitud? El ingrato mira lo que no tiene. El agradecido mira lo que tiene. El ingrato, y siempre, miren, no importa a qué nivel económico o de bendiciones lleguemos, hay algo que no tenemos. Si me fijo en lo que no tengo, eso es miserable. No porque no tengo aquello, no porque no tengo esto, no porque no tengo acá, no porque... Ese es el que se vuelve ingrato. El agradecido es, wow, yo no merezco esto, no tengo esto. El agradecido dice, wow, gracias, tengo agua para tomar. El ingrato dice, ay no, pero yo quería una Pepsi. Cuando hay montones que un poquito de agua limpia sería una bendición. Porque toman agua contaminada, que se enferman, que nada más, y un poquitico de agua limpia sería una bendición. El agradecido dice, bueno, gracias, por lo menos tengo algo de tomar. El ingrato dice, ay no, pero que de veces y de dieta. Entonces, ¿alguien me está oyendo o me está oyendo? Y ahí cualquiera de nosotros nos ponemos de esa manera. Primera de Tesalonicenses 5, o Primera de Tesalonicenses, antes de Primera y Segunda de Timoteo. Por supuesto, antes de Segunda de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, por favor. Capítulo 5, versículo 15 dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar.
Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Estamos hablando aquí de estar gozoso, de orar. Esto en 1 Tesalonicenses 5, 16, 15 al 19. Y después dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y no apaguéis al Espíritu. ¿Qué es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. ¿Qué apaga el Espíritu en nosotros? El Espíritu de Dios en nosotros. Y si Él se apaga, Él es la fuente de amor, Él es la fuente de gozo, Él es la fuente de paz. Y si ese fuego se apaga, ¿qué lo apaga? Ingratitud. Cuando el pueblo de Israel se quejaba, Dios se molestaba con ellos. Este pueblo incrédulo, este pueblo rebelde, este pueblo, y Dios se enojaba con ellos. Tanto que he hecho por ellos. Cuando vimos en Deuteronomio 28, no me serviste con alegría y con gozo, por la abundancia de todas las cosas. Dios está diciendo, con todo lo bueno que he sido contigo, y andas quejándote. La verdad es esta, que Dios ha sido demasiado bueno con todos nosotros. Ay, que el Señor, ¿por qué me haces esto? Mira, nuestros pecados merecen mucho más de lo que nosotros hemos recibido. Y Dios en su misericordia no nos ha pagado de acuerdo a nuestros pecados. Y su misericordia ha sido grande con todos nosotros. ¿Por qué no nos gozamos y decimos gracias, Señor, por ser tan bueno conmigo? Gracias por tus bendiciones conmigo, gracias por tu paciencia conmigo, gracias por tu amor conmigo, gracias por tu perdón conmigo, gracias por tu suplir. Ay, pastor, pero me dio un hombre que es un demonio. Yo vivo en puro infierno. Pues mía, lo escogió Dios o lo escogiste tú. Ni le pediste a Dios, ni oraste, ni buscaste la voluntad de Dios. Solo estás culpando a Él por lo que tú hiciste. ¿Aló? ¿Te lo dio Dios o lo escogiste tú? ¿O te pasaste noche en oración, Señor, este es el varón que tú tienes para mí? ¿Ves cómo nosotros culpamos a Dios? El pecado trae sufrimiento, el pecado trae dolor, el pecado trae agonía. Y después nosotros culpamos a Dios por lo que el pecado trae. Cuando David cayó en pecado con Betsabé, le dijo, Señor, regrésame el gozo de tu salvación. ¿Por qué? Porque el pecado le había quitado el gozo. Y él se dio cuenta que el pecado no va a culpar a Dios. Y nuestro pecado trae tantos problemas y tantas cosas, y después nosotros culpamos a Dios como si fuera culpa de Él. ¿Están conmigo o no están conmigo? Finanzas, yo voy a estar hablando de finanzas. Esta conferencia no van a venir. Pero no estoy hablando a la iglesia sobre libertad financiera. Cuando toda la gente se mete en unos enredos económicos, y después, ay Dios, ¿qué es esto? Digo, ¿tiene esta gente crédito? Sí. ¿Cuánto debe? 20,000. ¿Y eso lo hizo Dios? Yo estoy en contra de la tarjeta de crédito, de verdad. ¿Sabe por qué tenemos tarjeta de crédito y cogemos tarjeta de crédito? Lo voy a poner más adelante, por avaricia y codicia. En vez de orar por cosas, metemos un tarjetazo por cosas. Y no es de Dios. Y nos metemos en un enredo financiero que después sabemos que no podemos con la cuenta. Y estamos ahí marcados. Y después, Dios, ¿por qué me has hecho esto? Y Dios dice, ¿desde cuándo yo cogí la tarjeta y compré las cosas? Yo no compré nada, tú la compraste. La casa nuestra está llena de cositas que no damos. Dios nos ha bendecido. Pero tenemos una vitrina que a Marta le gustaba mucho. Ella quería comprar años atrás. Y ella se puso a orar por una. Le dije, no tenemos el dinero, no puedo orar. Ahora, mi amor, no tenemos el dinero. Y si no hay el dinero, hay cash, no se compra. Pero que la tienda me lo da crédito. Si no tengo el dinero, es que no puedo comprar. Ya deja esa tontería que me dan crédito. Es que son tan buenos que me dan crédito. No seas tonta, te están cobrando interés. Haz
algo que te cuesta $1,000, le estás pagando $1,300, $1,400, $300 más. Yo, ¿cómo no? Y si no te meten recargos, si te meten cosas. Si no tienes el dinero, no lo compres. Estoy hablando tan. Ya se te fue el gozo. Ya te arruiné el gozo ahora mismo. Pero sean sinceras conmigo, no es mucho de nuestra pelea usted que está casada en nuestro hogar por finanzas. No es mucho de los argumentos por finanzas. No es mucha de la tensión porque no hay dinero para pagar las cuentas. Si no hubiera esa presión, ay pastor, si alguien me pagara mi cuenta. No. Si alguien te paga la cuenta, vuelve a lo mismo. Como el perro vuelve al vómito, el necio vuelve a su necedad. Si te pagan las cuentas, vuelve a lo mismo, hasta que no averigües por qué me metí yo en este enredo. Y te libres de meterte en ese enredo. Pero todo esto te quita el gozo. Y después culpamos al Señor como si fuera culpa de Él. ¿No es eso ser un poquitico ingrato? Cuando el Señor en su misericordia tantas veces nos ayuda a salir del enredo que nos metimos. Y en su misericordia Él nos ayuda, yo te ayudo, venga. Entonces vamos a decir, ay Señor, lo admito, me metí yo en este enredo, pero ayúdame a salir de él, y ayúdame a no meterme más nunca en esto. Pero ¿por qué culparle a Él como que es culpa de Él? ¿Me explico o no me explico? Entonces tenemos que ver eso ahí, ok, ingratitud nos causa eso ahí. El hijo pródigo que dijo, dámelo aparte de los bienes que me corresponden. Y por eso terminó como terminó. Por una ingratitud. Próxima cosa que quita el gozo. Egoísmo. Egoísmo. El que pierde su vida la hallará, pero el que busca su vida la perderá. Te voy a decir cómo descubres el gozo. Si tú sales de aquí buscando gozo, tú no vas a encontrar el gozo, porque el gozo se esconde de ti. Y por mucho que lo busques, no lo encuentres. Pero si tú sales de aquí y dices, ¿sabes qué? Usted dice, ¿qué importa si yo tengo gozo o no? Yo quiero darle a mi hermanita aquí gozo. Y yo quiero traerle gozo a mi familia. Y yo quiero traerle gozo a otro. Señor, úsame a mí para traerle gozo a otro. Y cuando digo, Señor, úsame a mí para traerle gozo a otro, ¿sabes lo que dice el gozo? Y ya de viaje, ¿cómo te llamas? Déjame conocerte a ti. Déjame traerte un poquitico a ti. Y el gozo viene cuando vivimos por otros. Tú mira a las personas que mientras más egoístas sean, más miserables son, más tristes son, más amargadas son. Cuídate y ponte a vivir por otros, a hacer por otros. ¿Y qué importa? Si otros están felices, ¿qué importa si yo estoy feliz? Ay, pastor, ¿por qué vida es esa? Si coges esa actitud, Dios te va a dar gozo a ti. Porque el gozo viene de adentro. El gozo que venga de ver a otros alegres, el gozo que venga del Señor, el gozo que venga de hacer por Él. Ven, si el gozo está bajo mi control, si las cosas que yo controlo me traen gozo, entonces yo puedo tener gozo cuando me dé la gana. Pero si mi gozo depende de cómo otros me traten, cómo otros hablen de mí, cómo otros me den, cómo otros hagan por mí, de circunstancias, entonces yo estoy a la merced de todos. Yo estoy a la merced del mundo. Y por eso andamos sin gozo. ¿Me están viendo el mensaje? Ven conmigo a Salmo, por favor. 39. En Salmos 39, versículo 3, mira lo que dice el salmista aquí David. Se enardeció mi corazón dentro de mí y en mi meditación se encendió fuego.
No, ¿qué quiere decir? Mi meditación se encendió un fuego que de acuerdo a como yo piense, yo voy a sentir. So, yo tengo que cuidar qué pienso para sentir correctamente. Alguien me regala a mí una Biblia. Digo, wow, esa persona fue, compró una Biblia, su dinero me la ha dado a mí para que yo pueda tener una Biblia nueva. Wow, qué lindo, qué sacrificio, ¿qué? ¿Ok? Vamos a cambiar el pensar. Está bien, pero ay, no se da cuenta la edad que tengo esta letra tan chiquitica. ¿Quién la lee? Me falta una lupa para poderla leer. Ay, pero este hombre no piensa, porque ¿qué me dio esta Biblia con esta letra tan chiquita? ¿Algo cambió? ¿Algo cambió? Primer caso, estoy yo, qué linda persona, qué linda, que ha hecho esto, por cómo pensé. Segundo caso, estoy sin vergüenza, tonto, este bicho que me calculó la Biblia con letra pequeña. Todo fue mi pensar. Y tú te sientas a pensar, mira, si alguien te hace un mal, ¿para qué te pones a pensar en ese mal? Me acuerdo de un caso, estaba consultando con una pareja. Pastor, es que usted no sabe lo que él hizo. ¿Qué te hizo? Dice, le compró flores a una mujer y se la llevó. Por favor, estoy tratando de ayudar al matrimonio de ustedes, pero ¿qué es esto? No va a comprar flores a otra mujer y llevarse. Pastor, que le dé los detalles. No, que detalle ni detalle, pero nunca está correcto comprar flores a otra mujer. Pastor, ¿me permite hablar? Sí, dice. Nosotros llevamos 10 años casados. Hace 20 años atrás, ella me dejó a mí y se fue para México. Y no quería nada que ver conmigo. En ese tiempo que estaba aquí yo solo, ahí me puse a trabajar con una mujer y ella no quería nada que ver conmigo y todo. Y bien, el diablo nos tentó, hicimos una amistad, nunca tuvimos relación, nunca nada, pero sí una vez le compré flores. Y yo la rogaba a ella y no quería regresar conmigo, no quería estar conmigo. Digo, pero tú me dijiste que esto hace cuánto? Dice 20 años atrás. Hermano, usted lo hizo sonar como que hacía 20 minutos. El hombre no era ni salvo. Ustedes estaban en el mundo. Ustedes estaban separados. ¿Tú le has pedido perdón? Ay, pastor, ¿cuántas veces ya no le he pedido perdón? Por esa tontería. Digo, ese gato muerto apesta ya. No lo desentierres. Déjalo enterrado. ¿Pero qué hacemos continuamente? Sacamos esos gatos muertos. Y apestan nada más. Y guardamos esas cosas. Mire, las mujeres no por nada, pero ustedes tienen mejores memorias que nosotros los hombres. Y se acuerdan de todas estas cosas. Y las guardan. Y ahí las tienen todas archivaditas. ¿Y sabes lo que tienes? Tienes un montón de presos en tu corazón. Y esos presos en tu corazón te están marcando la vida. ¿Sabes lo que yo quiero que tú hagas esta noche? Abre la cárcel y dile, están libres, váyanse. ¿Cómo pasó? ¿Qué se creían que se me debía ahí por 30 años? Y todos los días los vigilo y le doy unos latigazos. ¿Y a quién está afectando? A la persona. La persona ni lo sabe. ¿A quién está afectando? ¿A quién le está quitando el gozo? Cuando Dios dice perdona, Él no lo dice por el bien de la otra persona. Él lo dice por el bien tuyo. Porque si tú no perdonas, tú eres quien pierde el gozo. Y cuando tú te mantienes ahí, con eso adentro de ti, te pones a pensar, se pierde un fuego de amargura, de odio, de resentimiento. Yo entiendo, algunas cosas son pesaditas. Pastor, si usted supiera lo que mi padre hizo de mí o mi hermano hizo de mí cuando tenía tantos años. Pastor, si usted supiera esto que hizo aquí. Pastor, si usted supiera acá. Yo lo sé, mía, y es horrible. Pero
¿Qué haces con meditando en eso? ¿A quién estás torturando? ¿A esa persona? ¿O a ti? ¿A quién le estás dando los latigazos? ¿A esa persona? ¿O a ti? Suelta. Marta y yo estábamos hablando, porque somos humanos los dos. Y estábamos hablando de gente que nos han hecho cosas y dije, mira, esa persona es un ancla, que si no soltamos ese ancla nos va a llevar hasta el fondo del mar. Tenemos que soltar. Let it go. ¿Por qué? Si no, me hunde a mí. Y están diciendo mentiras, criticando y hablando mal de nosotros y tratando de destruirnos por todas partes. A nadie le gusta eso, especialmente siendo mentira. Pero si no lo dejo, lo olvido. Señor, encárgate tú y dejo. Me destruye a mí. Me quita el gozo a mí. Me afecta a mí. Miren conmigo, por favor, el libro de Mateo, capítulo 5. En versículo 43 de Mateo 5. Con esto yo creo que se nos va a acabar el tiempo, pero bueno, vamos a parar aquí ya. Pero mira cómo dice. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os persiguen. Y eso no quiere decir orar que se mueran. Ok. Señor, mátanos ya. No, eso es lo que está mal. Eso lo hacemos lo más bien todos. Y dice, ¿para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludéis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos. Perfecto quiere decir maduro, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. ¿Quién es el que perdona más que nadie en el mundo? Dios. ¿A quién ofendemos más que nadie sin merecerlo? ¿A quién herimos más que nadie? A Dios. Sin embargo, aún si nosotros pedimos a veces, dice: Padre, perdónanos porque no sabe lo que hace. Dios quiere que tú perdones para que tú no pierdas tu gozo, para que tú no te amargues, para que no te llenes de resentimientos y rencores y odio. Eso te quita el gozo. Cuando te quita el gozo, se va el fervor, se va el ánimo, viene hasta desaliento, viene depresión. ¿Por qué? Porque el gozo es una ayuda. El gozo del Señor, Nehemías 8, una vez más, es nuestra fuerza. Y si pierdo ese gozo, pierdo esa fuerza. Incredulidad nos quita el gozo. Otra cosa, tenemos que parar ahí. Mi pregunta es esta: ¿te ha quitado del diablo el gozo? Si el diablo lograba quitarte el gozo, tú bien sabes lo que estoy hablando. Nos volvemos, yo digo, cadáveres ambulantes. Soy como un cadáver, haciendo lo que tengo que hacer porque no me queda remedio, porque la vida está aquí. Si el diablo nos quitaba ese gozo, la fuerza se nos va, el ánimo se nos va, el fervor se va, el entusiasmo se va. Porque el diablo en alguna manera me ha quitado el gozo. ¿Por qué no voy a dar yo ese gusto a él? ¿Por qué voy a dejar que él sea el que disfrute? Si algo le frustra al diablo, es cuando a un hijo de Dios él no puede quitarle el gozo. ¿Acaso lo frustra? Y la mejor forma de pelear contra él es ten gozo. Y te tiro lo que tiene,
ponte a alabar al Señor. Entonces él dice, no, con esta no trabaja, dame buscarme otro. Eso no lo dejes. Oremos. Padre Santo, no hay uno de nosotros que no ha batallado con esto. Yo he batallado. Y todos hemos batallado con que el diablo quiere quitarnos el gozo. Y al quitarnos el gozo nos quita el fervor, la fuerza, el ánimo, el entusiasmo. Ayúdanos, Señor, a pensar bien, a sentir bien, a ser agradecidos. Con tal un privilegio pasar por ti, a perdonar, dejar esos presos que tenemos en nuestras cárceles libres y no estar llenos de resentimientos, de amarguras, de odio, de incredulidad, de egoísmo. El pecado quita el gozo, como David decimos, Señor, regrésanos el gozo, nuestra salvación. No nuestra salvación, porque esa no la perdemos, el gozo. La cabeza abajo, los ojos cerrados, que hermanita diría, pastor, tengo que admitirlo, el diablo me ha quitado el gozo y Dios me ha hablado. Yo quiero que me regrese el gozo de mi salvación. A ver esa mano sincera para alguna que así, yo esa mano y esa mano y esa mano. Hermano, yo sé que hay clase, pero ¿por qué no pasas al altar? ¿Por qué no vienes aquí adelante y se lo dices al Señor? Ven, tú sabes, no tengas pena. Estamos aquí en familia. Ven aquí adelante y invítese. A lo mejor tú venir anima a otro que necesita venir porque es orgulloso de venir. Y a lo mejor se humille también la otra y diga, Señor, yo también tengo que admitirlo, yo también he perdido mi gozo. Y pueda venir aquí adelante también y decir, oh Señor, restáurame el gozo de tu salvación. El gozo de tu salvación. Señor, si el pecado es ingratitud, límpiame. Si es amargura, quítala. Si es rencor, resentimiento, dame tu gracia para perdonar. Si es queja, ayúdame a ser agradecida. Ayúdame a pensar bien para sentir bien. Y ayúdame a enfocarme en ti, que tú seas mi voz. No cosas, no circunstancias. Señor, ayúdanos a todos, ayuda aquí a mis hermanas, Señor, gracias por ellas, y ayúdanos, y reprende a Satanás que nos quiere quitar el gozo, en el precioso nombre de Cristo. Amén. All right, yo creo que ya es tiempo, vamos a dejar que los hombres ahí pasen. Gracias, caballero.